nosotros decíamos que hay una generación, según Bernardo, de que la generación que La generación perdida, esa la era que la se de perdió, Trujillo, no según sé. él. No se perdió nada, nosotros teníamos, lo que yo no sabía por qué José Israel Cuello y José Oviedo no están dirigiendo este país. Nunca he podido saber eso. Ay, Dios. ¿Eh? Porque nos tocó destruir. Era por gordo, ¿eh? No, que no, nos tocó destruir, Porque no el gordo construir. Cuello y el gordo Oviedo. Pero quisiera que... Nos tocó destruir, que no lo hicimos bien, evidentemente. ¿Qué cosa? Destruir lo anterior. Porque Desmontarlo. hay una generación que le toca hacer cosas y hay otra que le toca destruir lo malo de esa. A nosotros nos tocó esa parte, lamentablemente. Ustedes eran Y demoledores. ni siquiera eso lo hicimos bien. José, bienvenido. Pero, gracias por estar gracias a aquí, ustedes. José Oviedo. Gracias a ustedes. Siempre soñamos con que tú estés con nosotros. Hoy se nos da ese Eso deseo. es recíproco. Gracias, Yo José. sueño a cada rato. Eso no con depende ustedes, tanto de ti como de él, ¿verdad? Pero de todos modos, la impronta de nuestra generación está presente en las conquistas de este país. Se siente, se siente. Está presente. Se está siente. presente. Se siente. Y- Oiga, No, bueno, va a estar presente en la. Pero hubo una intención La de Balaguer es la que está presente. No, pero la impronta de nosotros y de nuestra lucha también está presente y por eso yo me siento optimista. ¿Y qué pasó desde el punto de vista? Tú que tuviste amigos y tienes amigos que llegaron a la primera posición en sus respectivos países, ¿qué pasó aquí? Porque si tú hablas de Lula, José Oviedo es amigo. Si hablas de Mujica, José Oviedo es amigo de gente que llegaron al poder. ¿Qué pasó aquí que ustedes no llegaron ni a regidores? No, que cada proceso tiene sus leyes particulares y sus especificidades. Y aquí la izquierda o la corriente de izquierda desde muy temprano cometió serios desatinos, No, ni Crimen fue embajador en ninguno de esos países. serios desatinos. Y si tú lo registras por periodo, tú vas a ver del 62 hasta el 73, para usar ese periodo 10 como años. referencia. En el ¿Y 62 por qué? nos abstuvimos de participar en las primeras elecciones que se celebraban después de 31 años de dictadura. En el 63 nos alzamos en el preciso momento en que la derecha estaba en la ofensiva y lo que ordenaba la situación era un repliegue. En el 65 acompañamos lo que prepararon otros y en algunas versiones de algunos sobrevivientes se quiere dar la impresión de que fuimos nosotros que preparamos eso y que No, y se dimos. lo creen. Y sí. Después de la firma de los acuerdos del 65, fuimos, paradójicamente, los que no fuimos en el 62 a las elecciones, fuimos a las elecciones del 66 con la tropa norteamericana, bajo la consigna de los comandos del Congreso y la candidatura de nuestras figuras paradigmáticas de la época. Y obtuvimos 4.622 votos y 36 exoneraciones. Vino el periodo de los 12 años de Balaguer. Nosotros no nos enteramos de que nosotros estábamos en el campo de los que habían sido vencidos. Aplicamos una política de ofensiva, como si nosotros hubiéramos ganado. Y tanto con la clásica política del palo y la zanahoria, nos fueron segregando, dividiendo y reduciendo a grupos testimoniales. ¿Qué tú querías Pero saber? no, que yo quería Se te preguntar... pasaron dos cosas. Aparte del daño que nos hizo, ¿Eh? aparte del daño que nos hizo, la ideologización que trajo consigo implícita la división del movimiento comunista internacional, No. que no permitía a dos gordos que vivieron en un mismo barrio y cosas, verse como Aliados. aliados, sino como Como contrincantes y adversarios. A Bien. veces hasta con más furia. que con el verdadero No, adversario. yo lo digo como un registro de vida
de lo que pasó a una generación. Pero hay dos cosas, perdón, que te fueron. Aparte de esas, que hiciste bien en agregarlas, esas que agregaste ahora. Una primera, que el 14 de junio no se dio cuenta cuál era su papel de ser un partido de izquierda en una condición que había cambiado, que era una condición política, que era un momento de política ya muerto Trujillo. Lo primero que hizo fue rechazar, discutir siquiera la posibilidad de una asamblea constituyente. Y ahora hubo 14 de la época hablando de una asamblea constituyente elegida por el pueblo, cuando en ese momento había las condiciones para hacerlo y para presentarle al pueblo un liderazgo distinto. Esa es una. Y otra, no darse cuenta que Balaguer era un régimen reformista desde el primer momento. Eso es un trago que no se supo tragar la izquierda dominicana, frente al cual la actitud política debía ser distinta. José, yo quiero que tú desarrolles estas tres ideas, pero como el aceite 3 en 1. Una es, hablaste de la división que fue producto de un reflejo internacional, pero yo vi que aquí fue mayor que en todas partes del mundo. Es decir, aquí se dividieron en más grupos. Segundo, porque en un momento dado la izquierda soñó que Peña Gómez debió ser su líder y siempre estuvo cerca del PRD, como pensando que el PRD representaba el cambio. Y tercero, la intervención de Estados Unidos se debió a que para ellos fue la izquierda que hizo el movimiento 24 de abril. Mira, yo voy a tratar de ser lo más rápido y breve posible para tratar de ver si tenemos espacio de hablar sobre el presente, porque esa es parte ya del pasado y no podemos recomponerlo ya. Los errores ya no los podemos subsanar, ni tampoco nos podemos regordear en los éxitos que pudimos tener en ese periodo. Pero, por ejemplo, la división. El elemento de la polémica internacional fue un elemento coadyuvante, pero el problema principal es que el pecado original de la izquierda dominicana es que ha hecho política en función de su deseo, no de la interpretación de la realidad real. Y eso sigue hasta hoy. Eso sigue hasta hoy. Y por eso hemos atacado en muchos casos a quien no debimos atacar. Hacerlo. O lo hemos hecho con una intensidad que no debimos hacerlo, o con procedimientos que no debimos utilizar. Pero el pecado original es ese. Y el otro pecado original es la propensión que tiene la izquierda dominicana a de cualquier contradicción, a hacer un conflicto antagónico y darse el dedito y declararse enemiguito. Y entonces se van de boca, se van en acusaciones y descalificaciones recíprocas, y después se le hace imposible tender puentes de intercambio y cooperación, porque han sido demasiados los agravios verbales. Segundo, ¿por qué el problema con el PRD? Yo pienso que ese fue un legado de la participación común de parte de la izquierda con el PRD en el acontecimiento más importante del siglo XX, después del siglo XX dominicano, que fue la Revolución Constitucionalista de abril, que fue un hecho en el que la fuerza protagónica principal, la fuerza organizadora principal desde el punto de vista político, fue el PRD. Y eso legó un sentimiento común de ellos dos. Exacto. Pero también tenía que ver también con la diferencia que en ese tramo de la vida política nacional tuvo la izquierda, o una parte de la izquierda, con el entonces líder del PRD y después fundador del PLD, que hoy, por cierto, cumpliría 106 años de nacimiento. Hoy es el día del nacimiento del profesor Juan Bosch,
que tuvo agrias polémicas con sectores de la izquierda, particularmente con el movimiento popular dominicano y con otros grupos que surgieron a partir de la guerra de abril. Y en tercer lugar, lo que tú dices sobre los americanos y su convencimiento de que eso estaba dirigido por la izquierda. No, los americanos sabían de dónde partía todo ese movimiento, porque el agregado político de los americanos para ese entonces, Harry Truman, que estaba como encargado de negocio cuando se produjo el 24 de abril, sabía quiénes estaban en toda esa preparativos, porque los que estaban en la conspiración tenían un canal abierto con la embajada norteamericana. Lo que pasa es que desde el punto de vista geopolítico, la preocupación principal de los americanos era Cuba. Después de 1959 era que no surgiera otra Cuba, como después de la Segunda Guerra Mundial, la principal preocupación geopolítica de los americanos era que no surgiera un poder que lo desafiara. Cuando la Unión Soviética logró constituirse como una superpotencia, entonces, fíjate todo lo que sucedió en el mundo, en ese mundo de los 50, 60 y 70. Bien. Ahora, hoy hay una situación total. ¿Cuál es la situación ahora? Hay una nueva cultura y ahí es que no han podido asir, para usar una palabra muy de manuales, asir cómo la cultura de emancipación y liberación hoy, en la realidad de la segunda década del 2015, es muy diferente a la cultura de la emancipación y la liberación de esos años. Hoy tú puedes tener claro que los tres ejes principales de esa cultura de emancipación son las políticas de inclusión social, las políticas de defensa de la soberanía nacional y las políticas de integración regional. Y si tú haces un pase de revista a lo que ha sido el ciclo inaugurado en América Latina a partir de 1998 y la asunción al poder de una serie de fuerzas progresistas y de izquierda, que comenzaron en el 98 con el triunfo del movimiento Quinta República de Chávez en Venezuela, después se consolidó con el triunfo de Lula en Brasil en el 2002, después los Kirchner, etc., y así sucesivamente. Los Kirchner son de izquierda. No, los Kirchner son progresistas y dentro del peronismo. Y una vez, aprovecho esa pregunta tuya, una vez de una visita del presidente Juan Manuel Santos a Argentina, en un momento que tuvieron solo él y Cristina, doña Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Santos le preguntó a Cristina, presidente, ¿y qué es el peronismo? Y Cristina le respondió, mire, presidente, el peronismo es una cosa tan amplia. La enfermedad infantil de la Argentina. Que aquí podemos cohabitar. Infantil de la Argentina. Aquí podemos cohabitar desde marxistas, troquistas, hasta FMIistas, derechistas. Y el presidente Santos, con una sonrisa en los labios, le dijo, pues yo puedo ser peronista. Sí, sí. Usted Entonces, si tú te das cuenta de la característica de ese ciclo, tú vas a tener que el punto común, independientemente de las velocidades, los ritmos y las peculiaridades de cada proceso, de sus virtudes y de sus errores, lo que tienen en común son esos tres ejes: políticas de inclusión social, defensa de su soberanía en un mundo globalizado y de soberanía limitada, e integración regional. Eso es lo que lo unifica. José, no es la ideología, José, ni que uno es marxista. José, nos decía ayer Fernando Peña, que estaba sentado ahí, cuando le preguntamos, antes de preguntarle, le dije, dime por favor, ¿cuál es
el modelo de gobierno para su país que tú entiendes que está haciendo su papel? Me dice, y no me digas que cada país tiene un modelo diferente. Me dice, pero tú no puedes contestarte por mí. Entonces yo te pregunto a ti, sin tratar de contestar por ti, que no me digas que cada país tiene sus particularidades. ¿Cuál es el modelo que tú crees que tenemos a imitar? No, a imitar yo no quisiera ninguno. A imitar yo no quisiera ninguno. Tampoco voy a recurrir a lo que tú dices, de cada quien tiene sus peculiaridades, ya lo hemos dicho. Yo lo que te podría decir es que podríamos tener como una referencia importante la acción gubernamental de gobiernos o de fuerzas políticas que accedieron al gobierno, como la del Frente Amplio de Uruguay, Mujica, el PT y las fuerzas coaligadas de Brasil en todo este periodo en estos 4 ¿en el periodos. de Dilma o el de Lula? No, en los 4 periodos, en los 12 años que cubren los 4 periodos. Y hay 2 casos que son muy interesantes también, pero que por la posición geopolítica también no tienen la relevancia de un Brasil o de un Uruguay. Y Bolivia y Ecuador, ¿te gustan? Bolivia y Ecuador son los que me voy a referir. Sí. Son Bolivia y Ecuador. Pues son procesos que tienen mucho que ver con el rescate y el protagonismo de los pueblos originarios. ¿Y por qué a Estados Unidos esos regímenes no les gustan? Mientras te está acercando a Cuba. Es posible que la mejor respuesta a esa pregunta la tenga el embajador Wally Brewster. Brewster, sí, el señor embajador de los Estados Unidos de América. Desde mi óptica, los Estados Unidos tienen una posición totalmente equivocada frente a la mayoría de esos regímenes. Totalmente equivocada. Y ha sido históricamente eso uno de los problemas de la política exterior de los Estados Unidos. Pero convive con ellos, incluso con el venezolano. No solamente que convive con ellos, tiene la capacidad también, la capacidad, y Obama lo ha demostrado, de reajustar su política a la luz de esos cambios que se han producido. Y de ahí el deshielo con las relaciones con Cuba, en un momento en que ellos aprietan el otro lado. Entonces, por eso es que es importante ¿A quién están apretando? ver con los... O a Venezuela. A Venezuela. Venezuela se aprieta ya sola. No es tan sencillo. Esa tuerca se ajusta ya. No es tan Ese desorden que hay en Venezuela no se lo hicieron los yanquis. No calumnia. No calumnia. Los yanquis no son capaces de hacerse tollo. Yo no le he hecho, oye, yo no soy de los que le echan todo lo malo y toda la culpa a los americanos. Pero yo tengo la responsabilidad de pensar y decir en voz alta que ellos tienen una política equivocada frente a esos procesos. Bien. E incluso no hacen distinciones. A propósito de soluciones internas, José, ¿qué está pasando en Brasil que se está desarmando ciertas políticas que en un momento dado eran ejemplo para el mundo, no solamente para América? ¿Qué está pasando ahí? No le cayó carcoma, le cayó la corrupción. No se están desarmando ninguna de las políticas sociales de inclusión heredadas por la presidenta Dilma Rousseff del gobierno de Lula han sido desarmadas. Lo nuevo, la novedad en la situación política actual brasileña es la siguiente. La presidenta Dilma, en su segunda gestión de gobierno, después de su reelección, en las elecciones más disputadas, después de la caída de la salida de escena, porque no se puede hablar de caída, de la dictadura militar, ha tenido que aplicar una serie de políticas
de ajustes en la economía que contravienen las aspiraciones y los deseos de su propia base de sustentación, particularmente de los miembros del PT y de los partidos de izquierda que hacen y movimientos sociales que son parte de su base de sustentación. Y es un fenómeno que junto con la campaña mediática, judicial que hay para criminalizar y judicializar al PT, ha llevado a una caída de la popularidad de la presidenta Dilma en unos parámetros preocupantes. Tiene un 65% de desaprobación, con un fenómeno muy preocupante, y es que por primera vez en 12 años, en la región del Nordeste, en los estados del Nordeste, que es los estados donde el PT históricamente ha compensado con su fuerza los votos contrarios al PT en Sao Paulo y Río. Y no en Río tanto, sino en Sao Paulo, Curitiba y otros estados del interior. Ahí también, por primera vez en 12 años, el PT y Dilma han caído en sus niveles de aceptación. Bien. Eso tiene mucho que ver con una campaña que viene del 2005, pero que ha sido renovada ahora con la famosa operación Lavallato o Lavauto, que tiene objetivos múltiples, que van desde lograr un impeachment a la presidenta Dilma, a inhabilitar políticamente al expresidente Lula, que podría ser candidato en 2018, casar, cerrar el registro electoral del PT y retomar el proceso de privatización que hubo en los periodos de los 90 bajo los gobiernos del presidente Fernando Henrique Cardoso, los procesos de privatización de Petrobras. Bien. Ya hoy en el Congreso brasileño hay una iniciativa legislativa del candidato presidencial del Partido Socialista Democrático Brasileño, que es el principal partido de oposición, del doctor José Serra, tratando de eliminar el sistema de partilla, o sea, de participación de la explotación del presal, para permitir que empresas no brasileñas participen. Bien, hay un asunto que quería ver. ¿Cómo le sigue rigiendo lo que es la tensión o flexibilidad en las relaciones de Estados Unidos con los países latinoamericanos? El interés que estos mantengan o desinterés que expresen en cuanto a las privatizaciones, porque vemos que en esos casos Bolivia y Ecuador las tensiones vienen tras privatizaciones y irrupciones e intereses norteamericanos. Bueno, en ese caso los Estados Unidos están defendiendo los intereses de sus empresas. ¿Sigue rigiendo esa defensa de intereses en las relaciones con Latinoamérica? Es un papel de todos los estados. Yo me acuerdo cuando Lula tomó posesión por primera vez en el 2002, una de sus visitas fue a los Estados Unidos y se reunió con el presidente Bush, que políticamente era su antípoda. Y le preguntaron a Lula que cómo pensaba que iba a haber una buena relación entre él y Bush si venían de dos orientaciones totalmente diferentes. Y Lula, para sorpresa de muchos de los comunicadores que estaban ahí, le dijo: no, van a ver las mejores de las relaciones, porque yo voy a hacer desde el Estado brasileño lo mismo que hace el señor Bush desde el Estado norteamericano. Bien. Defender los intereses de mi país. José, en el caso de Odebrecht y de Andrade y Gutiérrez, ¿tú crees que eso va a repercutir aquí? Yo podría opinar sobre eso, primero diciéndote, sería bueno que los medios de comunicación dominicanos y este programa en particular, que tiene una gran audiencia y mucha credibilidad, invitaran a los representantes de las oficinas de esas empresas aquí, porque yo no soy
ni representantes, ni empleados de Odebrecht ni de Andrade Gutiérrez. ¿Hay algún componente? Pero ellos tienen aquí 2 oficinas. Sí, nosotros grandes. tienen su oficina Pero y tienen... si va a impactar aquí, mira, hay un reportaje de la revista Época que ya lo comenzaron a meter por las redes sociales. Un reportaje del 5 de mayo, del 5 de junio, de la revista Época, que es una de las revistas del Grupo Globo, en que se titula Lula el operador. Hay una foto del presidente Lula en el medio, una foto del logo de la Odebrecht en un lado y otro creo que de Petrobras. Y en ese trabajo de la revista Época, recurriendo a la mentira, a la distorsión y a la fabulación, trata de presentar al presidente Lula como un lobista, un consultor o un empleado de las empresas brasileñas. Sí, pero hay algo que nosotros discutimos todos los días aquí, y es, José, cuando los buenos hacen cosas malas y cuando los malos hacen cosas buenas. En el caso de Odebrecht, hemos dicho que aquí hay un antes y un después esa compañía vino aquí, independientemente de sus costos, porque las cosas buenas cuestan y la forma que ellos trabajan es una buena forma y ha transformado, sus obras se distinguen inmediatamente, usted la ve. Pregunta, ¿hasta dónde hay un componente político persecutorio o hasta dónde hay verdad en el tema ese? No, yo lo que te puedo decir es que la operación Lavallatos, que dirige un juez de Paraná llamado Sergio Moro, tiene un alto componente político. Ya. Componente político electoral. Y tiene como blanco principal al PT, a la presidenta Dilma y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. José de aquí. Óyeme, hay 2 factores que se te escapan en el análisis de la situación, no solo de Brasil, sino de todos los países de América Latina hoy. ¿Cuál es? En el caso de Brasil, el cansancio y agotamiento que generan 4 periodos de gobierno corrido. Eso siempre es un factor. La política hay que renovarla. El secreto de la permanencia, decía el maestro Balaguer, es la renovación del político. Tiene que ser distinto cada vez. Y otro factor importante, América Latina vive de exportación de materia prima. Ese es su fuerte. Entonces depende de los ciclos económicos del mundo. Porque ¿a dónde se exporta materia prima? Al mundo. Cayó el índice de crecimiento de China. Cayeron las exportaciones de América Latina entera. De los buenos y de los malos. De los proamericanos y de los discretamente antiamericanos. Entonces son 2 factores importantes. Y en el caso de Brasil, ellos muy hábilmente incluyeron en sus exportaciones posibles los servicios. Y por eso tienen un banco que financia los servicios. Por eso está Odebrecht y Andrade Gutiérrez aquí y están en Cuba. Y en Angola. Y en Angola. ¿Tú sabes que la mujer más rica de África es la hija del jefe de Angola, ¿verdad? Es dueña de Angola. Sí. Esa doña, formada en la hija de un alumno de la Lumumba. Un día lo recogieron por allá en un pasillo y dijeron, ven, tú vas a ser presidente de allí. Y ahí está todavía. Pero no se puede hacer esa caricatura, José. Es porque el presidente de Angola, que estuvo en la Patricio Lumumba, no es un tipo que lo cogieron de una esquina ni nada de eso, sino no, es un pasillo, un combatiente que viene del MPLA junto con los combatientes de la generación de Agostino Neto. Hizo el socialismo ya. No, que eso para mí hoy, que hay 5 países que dicen que están construyendo el socialismo. Cuba, Corea, China. Cuba lo está liquidando. No, pero oficialmente
se dice que hay 5 países que son socialistas, Vietnam, China. Exacto. Hay 5, incluido Nepal, el reino de Nepal, que es una cosa que hay que verla, lo que sucede ahí con un grupo de maoístas que llegaron al poder y declararon. El socialismo que hay en esas realidades es lo más discutible que puede haber hoy en el mundo. Pasé lo suficientemente light al tratar ese tema. Bien. José Oviedo, gracias por estar aquí. Y yo voy a pedirte que no te pierdas tanto. No, eso, yo no me pierdo. Yo tengo, José, y tú sabes cuáles son mis oficinas. Sí. Tienen puertas abiertas. Vamos a ver si conseguimos hacer un panel con la gente de Odebrecht y de Andrade, ¿verdad? Yo feliz. Un buen panel con ellos. Ellos podrían venir aquí. Gracias. Ellos tienen su... José Oviedo. Pero hay otras compañías brasileñas que también están aquí. ¿Cuál es otra? La Gerdau es socia de los Michini. ¿Cómo se llama? Gerdau. Incluso el presidente de la Gerdau es uno de las figuras. Esa es la de Metaldón. La metalúrgica. Bueno, pues Sí. el presidente de esa gran multinacional brasileña es una persona que está en la acera opuesta al gobierno de Dilma y de Lula. Es natural. No, hay muchos empresarios que no tienen esa posición en Brasil, porque además el primer acompañante de Lula o el que siempre lo acompañó como vicepresidente a Lula en sus 2 periodos de gobierno fue José Alencar, que era el más grande empresario brasileño y sudamericano en el sector de tejidos. Bien. Gracias. Fue la unión del capital y el trabajo. Eso era para vigilarlo. Gracias. Gracias, No, señores. incluso el viejo tuvo posiciones Bien. hasta más radicales Bien. que algunos izquierdistas. Bien. Gracias, señores. Una pausa.